Un informático que logró crear una de las compañías de software más grandes del mundo, un magnate multimillonario considerado uno de los hombres más ricos, un filántropo que dedica su vida a exterminar algunas de las enfermedades que atacan a nuestro planeta y un hombre que ha sido todavía muy criticado debido a lo sagaz y la forma como hace sus negocios. Yo soy Vladimir Aguilera y hoy les traigo la historia de Bill Gates. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir Aguilera Multifacético. Hoy les traigo la historia biográfica de Bill Gates, el hombre que todos conocen porque se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta, según la revista Forbes, que lo catalogó dentro de su lista en 15 oportunidades y que ahora es superado solamente por personas como Carlos Slim y Jeff Bezos. William Henry Gates III, que es un nombre original porque él es el tercer Bill Gates en la línea de su familia, nació el 28 de octubre del año 1955. A pesar de lo que piensa la gente normalmente de que Bill Gates venía de una familia humilde, esto no es así. Él venía de una familia bastante acomodada de la zona de Seattle en el estado de Washington, en la parte oeste de los Estados Unidos. De hecho, el bisabuelo de Bill Gates fue el fundador del primer banco nacional, uno de los primeros bancos que ocurrieron ahí, que fueron fundados en la zona de Seattle. El papá de Bill Gates incluso había sido un alcalde y su mamá fue una mujer que estuvo involucrada en numerosas transacciones de negocio y se sentaba a la cabeza de muchas organizaciones. Para el momento en que nace Bill Gates, que es el año 1955, el hogar de Gates ya tenía una primera hija. De hecho, Bill Gates tiene en total 2 hermanas. Y Bill Gates siempre fue ese niño retraído, callado, que lo único que le acostumbraba era leer libros y más libros. De hecho, tenía muchos problemas con su madre porque pasaba muchísimas horas sin hablar, era muy introvertido y le costaba socializar. Esto es típico de esa característica como de nerd que experimentaba en este caso Bill Gates. Sin embargo, su familia lo mandó a estudiar a estas escuelas que tenían bastante renombre para la época. Él estudió en la escuela de Lakeside entre el año 67 y 73 y luego logró ingresar a la prestigiosa Universidad de Harvard. En principio, Bill Gates quería estudiar matemáticas, se pasaba horas estudiando, seguía con el problema de socialización, pero se convirtió en una nueva obsesión para él todo lo que eran los juegos, todo lo que eran los aspectos electrónicos que estaban sucediendo en la época y sobre todo lo que era la programación, que fue su gran debilidad y su gran pasión. Pasaba horas y horas sin dormir, simplemente programando con uno de sus amigos que se convertiría posteriormente en su socio, Paul Allen. De manera tal de que para los años 70, entre el año 74 y 75, un Bill Gates que era bastante flaquito, bajito, estaba con su amigo Paul Allen, hasta que Paul Allen vio un aviso en la prensa de una empresa que estaba radicada en Albuquerque, Nuevo México, que estaba buscando jóvenes estudiantes o cualquier persona que pudieran ayudarlos con una especie de sistema operativo para echar a andar el primer microordenador que se llamaba Altair 8800. Estamos hablando en la época en que estaba precisamente naciendo lo que hoy conocemos como un computador personal, pero este dispositivo en ese momento no tenía ni siquiera un sistema, un programa que lo hiciera funcionar. Entonces, Bill Gates con su amigo Paul Allen viajaron a Albuquerque y decidieron emprender ese reto y en 2 meses, sin dormir prácticamente, comenzaron a construir el primer sistema operativo de la historia para este microordenador. Lo hicieron funcionar y finalmente les dieron un contrato. A partir de allí, él abandona la Universidad de Harvard, cosa que ocasionó un escándalo en su familia, y pues cuando funda lo que es Microsoft Corporation con Paul Allen, y comienzan a desarrollar el sistema operativo que luego se conocería como MS-2, o lo que todos conocemos como Microsoft This Operating System, el famoso DOS. A partir de ese momento, Bill Gates y su amigo Paul Allen comienzan a ofrecerle este programa no solamente a esta empresa radicada en Albuquerque, sino cualquier empresa fabricante de ordenadores o de microcomputadores. Entre ellas, su cliente más importante llegó a ser IBM. Por lo tanto, IBM cuando llega a los años 80, que comienzan a desarrollar sus primeras líneas de computadores personales, le piden precisamente a Microsoft que desarrollen el sistema operativo, y aquí es cuando vino ese movimiento que es muy estratégico que hizo Bill Gates. Bill Gates, en lugar de venderle el código fuente a IBM, lo que hizo fue
venderle el pago de uso de las copias del sistema operativo, naciendo así lo que nosotros hoy en día conocemos como el esquema de licenciamiento de software. Es decir, Microsoft Corporation seguía siendo el dueño del software e IBM solamente tenía que pagar por cada copia que le iba colocando a sus computadores personales. Eso significaba dos cosas. Uno, que Bill Gates tenía la potestad ahora de vender su sistema operativo a cualquier empresa fabricante de ordenadores. Y número dos, que ahora la empresa Microsoft se iba a convertir en una empresa omnipresente en todos los lugares, en todos los hogares, en todas las oficinas a nivel mundial. A partir de ahí no ocurrió otra cosa, sino que despegaron como un cohete en crecimiento. La empresa la llevaron de nuevo a Seattle, que era la ciudad precisamente donde creció Bill Gates, y a partir de allí el negocio comenzó a despegar de manera dramática. Uno de los elementos que hay que mencionar es que el DOS que desarrollaron supuestamente Bill Gates y Paul Allen, realmente se lo compraron a Tim Patterson porque se estaba acabando el tiempo para entregárselo a IBM. Ellos lo que hicieron fue que se lo compraron por $50,000 a Tim Patterson y luego se lo revendieron a IBM sin que Tim Patterson lo supiera. Esto fue una movida totalmente legal, sin embargo fue una estrategia que viene a delimitar un poco lo que es esa ambición de Bill Gates y esa manera tan agresiva de hacer negocio. Llega el año 1983 y Paul Allen se tiene que retirar de la compañía por motivos de la enfermedad, dejando solo a Bill Gates, una compañía que ya estaba facturando millones de dólares, y para el año 1986 Microsoft llega a cotizar en la bolsa, convirtiéndose Bill Gates en ese momento en el multimillonario más joven de la historia. Hoy en día han surgido muchísimos multimillonarios jóvenes, pero para la época Bill Gates era el multimillonario más importante de la época. Cabe también destacar que para ese momento estaba Steve Jobs desarrollando todo lo que son las computadoras Macintosh, y Bill Gates formaba precisamente parte del equipo que ofrecía el desarrollo del sistema operativo con que comenzaron estas computadoras Macintosh, hasta que luego se comenzó una especie de guerra porque Bill Gates también comenzó a diseñar su propio sistema operativo que fuera gráfico, tan gráfico y amigable como el de Macintosh, y es cuando nace en el año 1990 el famoso sistema operativo Windows, que era una versión del DOS pero totalmente dinámica, interactiva, basada en iconos, y de allí nació Windows 3.0, luego se convirtió en Windows 3.1, a lo que recuerdan como yo los años 90, que era la época precisamente en la que yo estudié en la universidad. Vimos numerosas versiones de Windows hasta llegar al famoso Windows XP en el año 2001, que ya era una reinvención total del sistema operativo. Vale la pena mencionar la cantidad de controversias a las cuales se enfrentó Bill Gates por temas de monopolio. Fue llamado a declarar en numerosas oportunidades, siempre ganó todo lo que eran las demandas que le hacían tanto IBM como el caso de Steve Jobs por el lado de lo que se convirtió en Apple, porque prácticamente las acusaciones, que eran relativamente fundadas, se basaban en el hecho de que Bill Gates siempre se adelantaba a las jugadas, y sobre todo que hubo una oportunidad que quería que todos los ordenadores o todas las PCs saldrían ya con el sistema operativo de él. E incluso yo recuerdo en el año 97, yo estudiando en la universidad y creando por primera vez mi página web, una controversia que se formó porque en ese momento el navegador o browser para acceder a todo lo que son las páginas de internet, en ese momento el líder era Netscape, y en ese momento Microsoft lo que hizo fue que desarrolló Internet Explorer e hizo que todas las computadoras vinieran con el Internet Explorer preinstalado, algo que fue considerado como un ataque. Luego llega lo que es el año 2000, y luego que Microsoft se convierte en el monstruo gigantesco que todos conocemos, se convierte básicamente en una compañía muy exitosa, y Bill Gates decide dejar la presidencia para dedicarse un poco más a la filantropía. En ese año, él junto con su esposa Melinda Gates, con quien tiene 3 hijos, funda o crea la fundación más grande del mundo, que se llama The Bill and Melinda Gates Foundation, que es precisamente una de las fundaciones que lucha por erradicar algunas enfermedades, algunas pandemias, como el caso del polio, la malaria, y sobre todo ahora con la aparición del COVID-19, y se han embarcado en algunas batallas, sobre todo por la lucha contra producir agua potable, sobre todo en países como África, donde hay una alta mortalidad infantil. En el año 2009 también con Warren Buffett, deciden unir sus dos fortunas de manera tal de sumarla a los esfuerzos de su fundación, convirtiéndose, como dije anteriormente, en la fundación más grande del mundo y con mayores fondos.
Datos curiosos. El primer dato curioso es que un profesor en la universidad le dijo a Bill Gates, le dijo a este profesor que a los 30 años sería billonario, y cosa que ocurrió luego cuando cumplió exactamente 31 años. Los juegos favoritos de Bill Gates, ¿saben cuáles eran? Atención, porque esto es importante si queremos ser multimillonarios. Risk, que es este juego de estrategia de guerra para dominar el mundo, y sobre todo Monopolio. Desde edad temprana Bill Gates dominaba a la perfección estos dos juegos. Otra cosa que es importante es que Bill Gates jamás se tomó un solo día libre durante su década de los 20 porque la consideraba una desperdicio y una pérdida de tiempo. Adicionalmente a esto, Bill Gates afirma leer aproximadamente 50 libros al año. De hecho, cuando ustedes ven alguno de estos documentales sobre su vida, pueden ver que lo único que él lleva como un maletín de mano es una bolsa con por lo menos una docena de libros diferentes que se lo están leyendo al mismo tiempo. Otro de los datos curiosos es que él adquirió uno de los cuadernos de Leonardo da Vinci, el Códice Leicester, lo tiene exhibido en su casa en Seattle y lo adquirió por un poco más de 30 millones de dólares. Algo que es bien importante mencionar es que a pesar de su vasta fortuna de miles de millones de dólares, Bill Gates ha afirmado que no se la dejará a todos sus hijos, sino que sus hijos solamente van a heredar 10 millones. El resto será utilizado por su fundación para temas filantrópicos. Y el último dato curioso que les tengo es la casa que él tiene allí a orillas del lago Washington, en la zona en las afueras de Seattle. Se llama Xanadu y la nombró así por la película, una de sus películas favoritas, que es Ciudadano Kane. Esa casa cuenta, entre otras cosas, con 6.130 metros cuadrados, 24 baños, garajes para 23 carros, y se afirma que es la casa más automatizada y con más tecnología del planeta. Lecciones aprendidas. Creo que la lección aprendida más importante que se puede de alguna manera extraer de la vida de Bill Gates es su capacidad que tuvo para trabajar constantemente en su pasión sin importar una universidad tan importante como Harvard. Y algo que es bien importante que yo rescato de esta historia es su sencillez. Yo tuve la oportunidad de estar en ciudades como Palo Alto, en California, cuando estaba trabajando por una empresa, un startup ubicada allá, y siempre se comentaba que a veces Bill Gates aparecía a comer en uno de estos restaurancitos, en estos cafés, sin ninguna cantidad de este montón de escoltas, sin esta cantidad de carros blindados. Siempre mantuvo la sencillez. De hecho, si ustedes ven esta cantidad de memes, pueden ver como hombres multimillonarios como Steve Jobs, Warren Buffett y Bill Gates simplemente andan con una chemise y un simple jeans. Y yo creo que eso vale la pena rescatar, porque él le da más importancia al conocimiento que a la ostentación, y eso es algo que vale la pena recordar. Fuentes de información donde pueden consultar más cosas sobre la vida de Bill Gates. Yo les recomiendo un documental que está en The Biography Channel. Esto también está publicado en YouTube, que se llama La historia de Bill Gates. Les recomiendo ir a lo que es el portal o la página web principal de Bill Gates, que se llama gatesnote.com. Ahí él hace una revisión de todos los libros que él recomienda leer para el verano, para el otoño, para el invierno. Bill Gates también tiene su propio canal de YouTube, no tiene tantos suscriptores como yo, pero va a ir poco a poco, y se llama Bill Gates YouTube. Adicionalmente hay un documental que está genial, fantástico, en Netflix, que se los recomiendo. Se llama Inside Bill's Brain. En español es algo así como que Bill's bajo la lupa. Son solamente 3 capítulos, tienen que verlo, porque ahí van a ver no solamente la historia de este magnate, sino también todo el esfuerzo que él dedica a erradicar estas enfermedades como la malaria y a buscar la manera de volver el agua potable para proteger a tantos niños en ese continente. Hay una charla TED que vale la pena que nosotros veamos, que se llama La próxima pandemia, no estamos listos, que fue precisamente la que él dio, donde predijo que iba a ocurrir esta pandemia del COVID-19. Es importantísimo. Ustedes lo pueden también seguir a él por su red de Twitter, @BillGates. Yo lo sigo y de hecho me ha servido como inspiración para escribir muchas veces artículos de tecnología. Y hay un libro que es un clásico que él escribió hace un poco tiempo, pero todavía se mantiene como vigente en nuestras bibliotecas, que se llama Business at the Speed of Thought. Algo así como el negocio a la velocidad del pensamiento, que se convirtió en un clásico. Si quieren compartir otras fuentes de información acerca de la vida de Bill Gates que no haya mencionado, por favor colóquenlo en los comentarios o envíenme un mensaje. Y bueno, gracias por escucharme a través de mi canal de YouTube o por todas las plataformas de podcast. Yo soy Vladimir Aguilera. Pueden seguirme a través de mis redes @Mr. Aguilera. Y hasta la próxima oportunidad.